En este caso se muestra lo que hoy llamaríamos una línea de tiempo, en donde cada liñita que está en el centro representa la vida de en este caso son grandes filósofos y personajes de la historia de la filosofía. Está Platón, está Aristóteles, etc. Entonces, en qué época vivió, el principio de la línea es cuando nació, el fin de la línea es cuando murió, y a partir de ahí uno puede ver cuáles fueron contemporáneos de cuáles los sucedieron, y etcétera. Interesante. Algo divertido también es que hay algunas líneas que tienen, no sé si se llega a ver, pero tienen como puntos suspensivos al principio o al final, o en los dos casos, y eso asumo que es que tienen una fecha de nacimiento o de muerte un poco incierta, entonces la forma de visualizar eso era poniéndolo un poco difuso. Me pareció interesante. Esta misma persona, con el tiempo, armó algunos papers para, como, digamos, lo que hoy llamamos papers, pero son investigaciones de técnicas, de cosas. En este caso es un gráfico, que esta es como la versión original, y luego se hizo como una copia que se ve un poco mejor, que tiene, si lo vemos, no sé si se llega a leer, pero son dos ejes, el eje X, el de abajo, vendrían a ser épocas, y el eje Y, o sea, tiempo, el eje tiempo, y el eje Y, que es el eje vertical, del lado derecho, si se fijan, tiene unos casilleritos pequeños que van nombrando geografías, digamos, lugares. Tiene Gran Bretaña, tiene España, tiene Francia, tiene India, China, bueno, África, tiene distintos espacios. Entonces, en el medio, entre la intersección de tiempo y lugar, empezó a dibujar lo que serían los imperios, o qué reinados había en ese lugar y en ese momento, y de esta forma podemos ver como la magnitud en tiempo, porque, por ejemplo, el Imperio Romano, no solo los lugares que conquistó, sino el tiempo que duró a lo largo de la historia. Es divertido y habría que ver qué dice este párrafo explicatorio de acá, pero la idea es esa, es poder identificar a simple vista algo que, bueno, llevó muchísimos años probablemente de investigación. Es también divertido pensar que esto se hizo en el siglo XVIII. Después, otra persona importante, William Playfair, que se le atribuye también en el siglo XVIII, se le atribuye ser el creador del gráfico de tortas y del gráfico de barras, como lo conocemos hoy, siglo XVIII, y estamos haciendo los mismos gráficos. Ese es un gráfico, el de la izquierda es un gráfico de torta que marcaba cómo se conformaban las distintas razas que eran parte del imperio turco en ese momento, y del lado derecho tenemos un gráfico que perfectamente podría ser utilizado hoy, es una balanza comercial entre exportaciones e importaciones entre dos países, Dinamarca y Noruega. Entonces, eh, totalmente alineado con lo que hoy se hace, en el eje X tenemos los años y en el eje Y valores, ¿sí? Cuánto exportó y cuánto importó cada uno. Esa misma persona, como les decía, tiene como en su haber el hecho de haber creado como la técnica de gráficos de barra más específicamente. En este caso vemos barras verticales, y abajo hay otra línea que tiene otro eje, que es como un gráfico de línea combinado. Encima, no solamente marcó en la historia que se podían hacer gráficos de barras, sino también que se podían combinar los gráficos con ejes combinados, ¿sí? Uno de cada lado. Entonces, algo entretenido de este gráfico es el texto que acompaña, que lo copié acá porque está medio escrito en letra complicada, y ese texto nos está diciendo, es el perfecto resumen de cualquier título de gráfico que hoy encontraríamos en cualquier lugar. Estamos escribiendo de la misma forma. Está diciendo, acá mostramos esto, que es el precio de este cereal, y que abajo también muestro cuánto costaban las horas, el valor de la hora trabajada semana a semana. Fin, era en una oración uno tiene que explicar el gráfico como para dar ese contexto. Y otra cosa interesante de este gráfico, que tampoco sé si se llega a ver, pero sobre el eje superior tiene marcados con líneas cuáles eran los reyes de ese momento, el reinado que correspondía a cada una de las etapas de la historia. Entonces, alguien podría llegar a decir que con este reino fue mejor, entretenido también. Después lo tenemos a Minard, que este gráfico probablemente se lo han cruzado en alguna oportunidad porque es bastante famoso y se lo considera también uno de los primeros gráficos como de investigación con datos, que es un gráfico que retrata correctamente la campaña de Napoleón a Rusia, siglo XIX, y cómo su ejército a lo largo del tiempo y la distancia iba sufriendo algunos problemas.
La misma persona se especializó en mapas y llevó un poco más allá todo lo que era la técnica de mapas, sobre todo con respecto a flujos migratorios, como vemos del lado izquierdo, de dónde salían las personas y a dónde llegaban. Ese gráfico de flujo también es bastante común hoy. No me quiero imaginar el problema que era esto dibujarlo a mano. Hoy ya es difícil darle un sentido y llegar a configurarlo lindo y que quede bien con la computadora y con toda la técnica que conocemos, y en ese momento estaba dibujado a mano, o sea que es triple mérito para mi nerd. En este caso, es un gráfico que también se lo considera algo bastante, es un hito, porque es bastante innovador para lo que se venía haciendo, y esta señora era una enfermera en donde fue parte de una guerra, en la guerra de Crimea, y el rey de su país, la reina de su país, le pidió, al finalizar la guerra, le pidió un reporte de las muertes que habían ocurrido de esa guerra y en qué lugar habían ocurrido y cuáles eran las razones. Acá hay alguien que se encargó de hacerlo un poco más, de reconstruirlo, ¿sí? Para que se pueda ver mejor. Y eh, esta señora hizo, como parte de ese reporte, hizo este gráfico que vemos, que se llama el gráfico de los pétalos de la flor, y con eso quedó como la historia como algo súper innovador y que rompía un poco lo que se venía haciendo antes, ¿no? Igual todavía estamos hablando del siglo XIX. Eh, es un poco complicado de leer, de hecho, ese párrafo grande que ven abajo son explicaciones para cómo leer el gráfico. Básicamente, obviamente, a mayor tamaño el pétalo es mayor valor, mayor cantidad de muertes, y después hay tres tipos de colores que están encimados, que es como si hubiese eh, porciones de pizza una arriba de la otra, en donde a veces la de abajo, la de arriba tapa a la de abajo, entonces hay una explicación que dice eso, que en algunos casos que pasa. Entonces, más que súper informativa, porque es compleja de mirar, es innovadora, entonces, y artística, si queremos. Entonces, por eso es que quedó como la historia. Asimismo, este seguro lo tienen que conocer, o probablemente sea el más famoso de los gráficos antiguos, de la antigüedad del siglo XIX, porque se lo considera el primer trabajo de periodismo de datos propiamente dicho. Este Jon Snow, que no tiene nada que ver con el personaje de Game of Thrones, era un epidemiólogo que vivía en Inglaterra, en la ciudad de Londres, en el siglo XIX, y en ese entonces hubo una epidemia de cólera salvaje, muy grande, que mataba a mucha gente dentro de Londres. Entonces, este tipo no se conocía mucho de la enfermedad, no se tenía el contexto que hoy tenemos de las 2 gotitas de lavandina y se acabó, sino esto era grave y había que investigarlo más en profundidad. Y en su investigación lo que hizo fue ir casa por casa y preguntar cuántas personas habían muerto ahí o cuántas personas tenían síntomas ahí, y se juntaron, se fue marcando en un mapa, ¿sí? En un mapa que tiene, acá podemos ver puntos, y en otra versión que hizo luego podemos ver líneas. Imaginen que cada lote, acá está mucho mejor, más claras las calles, tiene mejor las manzanas, etc. Cada lote, había una persona muerta o con síntomas, tic, hacía una liñita. Y si había 5 personas en ese mismo lote, hacía 5 liñitas. Entonces se iba construyendo como esas pequeñas barras. Y vemos claramente que hay un patrón de zona, donde las líneas son un poco más gruesas y más grandes. Entonces, encima de ese mapa, él armó una capa, lo que sería hoy una capa, de los pozos de agua que estaban alrededor de Londres en esa zona. Entonces, la primera decisión que tomó, basada en la información que fue recopilando, fue clausurar no sé si se ve, no puedo mostrar mi mouse, bueno, no importa. Uy, perdón. Si se ve, hay un punto casi en el centro del mapa que dice PAM, y ese fue el pozo de agua que clausuraron, y la epidemia empezó a controlarse de mejor forma. Luego, con el tiempo, se supo que era alguien que había tirado, o sea, un pañal a ese pozo y había contaminado el agua. O sea, tuvo sentido, pero no hubo que esperar a toda esa investigación posterior, sino que se pudo actuar con los datos que se tenían en ese momento. Entonces, este Jon Snow quedó como en la historia, y si googlean un poco sobre periodismo de datos, salta seguro su historia. Después tenemos a este señor que se llama Dubois, que era un profesor, estamos hablando del año 1900, y a propósito de todo lo que está pasando en Estados Unidos y todo esto sobre todos los conflictos que está habiendo de raza, para entender también que esto es algo que viene de hace muchísimos años. Entonces,
este profesor era de color y daba una cátedra que era sobre visualización de datos, o sobre, en ese caso, en ese entonces era como sobre datos en general, sobre ilustraciones de datos, algo así. Y con sus alumnos hicieron todas visualizaciones que tuviesen algo que ver con la población afroamericana en Estados Unidos. Y fue tan bueno el trabajo que salieron tantas ideas buenas de ahí que hay muchos gráficos y mucha visualización que se considera pionera y que luego fue expuesta en un museo de París, como si fuesen obras de arte. Todas las visualizaciones, o las mejores visualizaciones que habían hecho los alumnos de este señor, fueron expuestas como obras de arte. Algo entretenido del de la izquierda, es que estamos empezando a jugar con formas geométricas y con áreas geométricas, con áreas de las formas. Entonces, podríamos decir que ese gráfico es el padre del tree map, ¿sí? De lo que hoy conocemos como un tree map. Todas cosas que nos parecen familiares, pero fueron hechas en el 1900. Es bastante impresionante eso. Entonces, esta es como los grandes cambios de acá, del 1900 para acá. Lo que cambió fueron los soportes, fueron las plataformas, pero no cambió la forma de pensar los gráficos o la forma de llevar adelante la visualización de la información, ¿sí? Hoy tenemos más poder de procesamiento, entonces hacemos cosas que sean más grandes, más violentas, que requieran más proceso, tenemos esa capacidad. También podemos hacer cosas en 3D, que antes era más difícil, etc. O sea, hay como avances en la técnica, pero la teoría y la idea de visualizar y el proceso creativo de la visualización sigue siendo bastante parecido. Entonces ahora se me ocurrió, luego de escuchar un podcast, que después lo tienen al final de la charla en los links para que si quieren escuchar, hay mucha información sobre este tema, traté de resumir algunas cosas, entonces se me ocurrió marcar algunos mitos que, si ustedes participaron alguna vez de algún encuentro de la comunidad de Open Data, de visualización de datos, o de la comunidad de Open Data, sí, también, habrán escuchado más de una vez. Yo mismo he dicho algunos en el pasado, pero lo más importante es que cambiar de opinión está bien, siempre y cuando tengamos el fundamento correcto. Entonces, vamos a empezar con algunas cosas. Más de una vez escuchamos esto de que los datos sin sesgo existen. Esto de, ok, si estoy basado en datos, estoy siendo completamente objetivo. Bueno, malas noticias, porque en realidad no. Lamentablemente, desde el origen de esos datos, desde cómo fueron recolectados, incluso antes todavía, desde la sola existencia, supongamos que estamos hablando de una encuesta, y esa encuesta se hace a determinadas personas, bueno, la metodología con la que se hace esa encuesta ya es un sesgo, porque está determinada por alguien y pregunta determinadas cosas, pero no solo eso, sino la cultura o el contexto de las personas a las que se entrevista en esa encuesta también genera un sesgo, que puede ser bien visto o mal visto. Nos pasa todo el tiempo cuando escuchamos alguna noticia de Oriente y nos parece terrible, y viceversa. O sea, hay cosas como contextuales que están sesgadas, inevitablemente. Entonces, el gran desafío es, y obviamente, cuando nosotros nos llegó esa data, ya viene con algún sesgo de origen. Ahora, cada paso del proceso que hacemos nosotros para poder mostrar esa información, sea cual sea el objetivo, también estamos, aunque no lo queramos, estamos sesgando o modificando de alguna forma esa información, de tal manera que hoy, con datos, podemos decir mentiras también. Entonces, está en nuestra propia responsabilidad comprometerse con la verdad y tratar de reconocer esos sesgos, tratar de evitarlos. Una vez que lo conozcamos, ya después evitarlos va a ser más fácil, y de esa forma avanzar intentar ser lo más objetivo posible. Y después, por supuesto, también está la parte editorial. Hay una parte que, si determinado medio tiene que dar determinadas noticias, vamos a enforzar la data para que eso diga lo que tenemos que decir. Y eso, en punto de vista de la responsabilidad, está mal, ¿sí? Entonces, el hecho de que trabajemos con datos no significa que seamos completamente objetivos y agnósticos. Hay que evitar esos sesgos y, en el mejor de los casos, documentar el proceso con el que llegamos a esa conclusión para que pueda ser auditado, para que pueda ser revisado por quien nos lee. Y de esa manera, confiar o no, o desconfiar. Ya vamos a hablar sobre la interpretación. Ese es otro paso del sesgo, pero más adelante. Entonces, primer mito: pensar bien la forma en la cual evitamos contaminar esa información con nuestro propio sesgo ya es un paso importante. Otro: cuanto más datos, siempre mejor. Bueno, esto queda claro, que cuanto más datos nos lleguen a nosotros,
mejor, porque tenemos más herramientas, eso sí es cierto. Ahora, lo que no es cierto es que cuanto más datos publiquemos o cuanto más datos visualicemos va a ser mejor o más efectiva. Siempre, siempre la visualización que estemos haciendo o el trabajo que estemos haciendo tiene que estar marcado por ese objetivo, por ese faro que nos va a iluminar y nos va a guiar hasta que completemos lo que tenemos que hacer. Pero la idea es poder comunicar el mensaje que estamos dando con la data que responde a esa, que responde o que requiere ese mensaje. Y siempre vamos a tener que hacer una selección. Y ahí, hablando de selección, podemos decir que también estamos sesgando, porque si tenemos toda esta información y mostramos solo un campo, que es el que nos conviene a nosotros mostrar, estamos teniendo un sesgo. Entonces, ahí hay como una contradicción en sí mismo. Entonces, evitar los sesgos y además tratar de mostrar la información concreta y correcta sin sobrecargar la visualización. También vamos a hablar sobre la sobrecarga en el futuro. Otra, los promedios siempre representan. Esto está bastante como instalado, esto de que, bueno, ponemos el promedio de edad y después vamos fijando, ponemos el promedio de ingreso de esta zona y, bueno, todas esas operaciones no siempre representan la realidad de lo que queremos mostrar. Sirven para resumir, sirven para tomar alguna decisión eventualmente, pero no van a servir para representar. Entonces, de acuerdo, de nuevo, al objetivo que vamos a tener, hay que tener en cuenta otras variables. Por ejemplo, el mejor caso es lo que está pasando ahora con COVID. Y el promedio de edad, por lo menos en Argentina, es como 70 años. Y los de 30 decimos, bueno, ok, estamos tranquilos. Y en realidad, el dato no es ese. El dato importante y que me interesaría a mí como lector es, miren esta distribución de edades. Hay tipos que tienen 30 años y fallecieron por COVID, lamentablemente. Bueno, esas son las historias que por ahí a este lector le interesan más que al otro lector. Entonces, mostrar el promedio nos sirve como dato, pero no estamos informando no estamos representando toda la realidad. Entonces, mostrar una distribución, mostrar que hay variaciones, cómo se propagan o sea, por ejemplo, en un gráfico de líneas podemos ver que la línea de la pendiente, el promedio, de un gráfico de puntos, la línea promedio o la pendiente nos podría decir algo sobre una tendencia, pero si está demasiado disperso, la distribución tampoco va a representar. Entonces a mí me interesaría por lo menos ver las dos cosas, ver los casos excepcionales y ver los que están sobre la barra, sobre el promedio. Entonces es un poco a tener en cuenta. Ojo con los promedios y estadísticamente hablando hay que tener doble ojo con los promedios porque, por ejemplo, la información de los censos o la información de las encuestas, no, los censos justamente no, porque tienen microdatos y tienen a todas las personas, entonces ahí es más fácil y más fidedigno, pero las encuestas, por ejemplo, se toman casos testigo para evaluar de esta ciudad que tiene 100.000 hogares, y bueno, solamente voy a encuestar a 1.000, más o menos distribuido de acuerdo a condición social para que me dé algo bien, pero el resultado de eso no quiere decir que todo este barrio se ve representado por eso. Entonces hay algo en estadística que se llama el factor de expansión, que es justamente eso, tener en cuenta, que nos sirve para tener en cuenta cuánto de este total representa esta zona, pero que no necesariamente siempre tiene que representar. Por ejemplo, a veces te dicen, bueno, sí, hay que usar el factor de expansión para representar una zona con datos, pero si esta zona tiene menos de 1.000 testeos, no lo podés usar porque no sería representativo. Entonces, esas condiciones que están siempre en las reglas o en el reglamento del dataset que nos bajamos, si es de una entidad estatal en general, hay que tenerlas muy en cuenta porque podríamos caer en el error, y me ha pasado, de representar algo cuando no mostrar que representa algo cuando no es cierto, o cuando al menos no hay suficiente prueba para fundamentar esa representación. Los gráficos de torta son una basura. Lo he dicho, e incluso en palabras más vulgares, en el pasado. Ana Laura se está riendo, por eso le voy a poner este troll acá. Y un poco lo sostengo todavía. Son bastante una basura, pero hay que decir la verdad. Ahora les voy a explicar por qué creo que no hay que usarlos más, pero el punto de la contradicción es, son los más usados del planeta, podemos decir, son los que todas las personas entienden, también lo podemos decir. Lo que pasa es que va a depender de cómo lo construyamos, más de la técnica que en este caso es gráfico de torta. Entonces voy a explicar un poco más eso para que lo tengamos en cuenta, cuándo habría que probar si va o no va y cuándo directamente no va. Resulta que un gráfico de torta, en este caso es simple, tiene solamente 2 porciones, tiene 3 lugares donde hay información.
en el sentido de dónde va el ojo humano a mirar, ¿sí? Tiene el arco exterior, tiene el área de esa forma geométrica extraña, y tiene el ángulo interior. Y en realidad esa información está, o sea, es la misma información en los tres valores. Entonces, no es que lo diga yo porque un día se me ocurrió, sino porque leí una investigación y varios personas que tomaron muestras lo recalcan y lo reafirman, en que el ojo humano es muy torpe al momento de calcular arcos, o calcular el área de un arco, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos, en este caso, un gráfico muy simple con 3 porciones que todos podemos entender sin tocarlo, pero vamos a ver cómo haríamos un proceso de simplificación ágil de este mismo gráfico. ¿Qué pasa si le sacamos la parte del medio y nos quedamos con un anillo? Entonces eliminamos todo lo que es el arco, los ángulos interiores, ¿sí? Los del centro. Entonces de esa forma, ya eso no tenemos que ir a ver ahí, ya no hay información ahí en el centro, la verdad es esa. Entonces podríamos considerar solamente tener el anillo. Ahora bien, en este caso es fácil porque las porciones son bien diferentes, pero ¿qué pasa si tienen mínimas diferencias o son porciones similares en valor? Bueno, ¿qué pasa si seguimos un poco más y decimos, ok, ahora esos mismos valores en porcentaje que tenía en un anillo, los voy a poner en unas barras, y ahí va a quedar clarísimo si hay una barra de 50 o una barra de 49, porque va a ser un poquito más chica. Ahora, un paso más allá, ¿qué pasa si en lugar de usar dos dimensiones, uso una sola dimensión y digo, esto es una barra apilada horizontal, el 0, el 100, cuánto ocupa cada uno, y se terminó. También tengo la misma información de una forma más resumida, y el punto es que si tuviese más porciones, serían más fáciles de identificar. Otra opción es usar este gráfico que se llama gráfico de Waffle, que no deja de ser un gráfico de área, lo que pasa es que usamos cuadrados en lugar de círculos, y esos cuadrados son mucho más fáciles de identificar también para el ojo humano, los ángulos rectos, ¿sí? Las cajas. Y de este gráfico de Waffle, al ser recto y al tener áreas, saltamos a lo que podemos llamar el gráfico de TreeMap, que es el que hoy más conocemos, y que tiene varias otras cualidades positivas, que son, por ejemplo, esto de poder poner adentro mismo el texto, poder identificar en rectángulos, al ojo humano le hace mejor y puede calcular mejor. Esto es algo que hacemos inconscientemente, no estoy diciendo que, uy, a ver si esto mide 13 grados, no, el estudio habla de personas que no tenían conocimientos ni de geometría ni de nada, solamente les hacían pruebas para ver cómo interpretaban los gráficos y encontraron una problemática en el caso de los gráficos de torta. Entonces esa es la razón, no es que lo odio porque lo odio, sino porque hay una razón. El punto es, si tenemos pocas porciones, lo podemos usar, si ponemos bien los colores, lo podemos usar, depende si las porciones nos van a entregar información o no, lo podemos usar. Si ya nos pasamos de 3, 4 porciones, ya podría ser complicado de leer y de ubicar los labels y demás. Entonces, para tenerlo en cuenta. Siguiente. Los gráficos de barra son siempre la mejor opción. Hay algo de verdad en esto, porque como vimos, ya tienen más de 100 y tanto de años de historia y se ha cambiado toda la técnica, pero la idea original no se cambió, significa que funciona y que se entiende. Ahora, ocurre que es bueno para una exploración inicial de la información, para cuando nos topamos con el primer dataset, lo tiramos rápido en alguna herramienta y hacemos un gráfico de barra rápido para encontrar algún insight, algo que nos cuente esa información, pero quizás no es la mejor forma de cumplir el objetivo que tenemos, de comunicar lo que el objetivo de la visualización nos esté diciendo. Entonces, les propongo y los invito a que, más allá de que sea una buena opción para empezar, que no sea la única opción y que podamos experimentar. Acá hay una breve lista, no están todos, pero por supuesto hay como grandes categorías de los tipos de gráfico que hay. Yo apuesto a que en la última semana o hoy mismo, por lo menos los únicos que vimos fueron estos. Vimos un gráfico de barra, vimos de línea, vimos una torta y vimos un mapa en algún lado. Especialmente ahora con COVID, que hay gráficos por todas partes, por suerte. Entonces, usemos esa información, pero quizás esto también nos marea, porque decimos, uy, hay tantas opciones que sería imposible o voy a terminar cayendo siempre en el mismo, pero en realidad lo que hay que preguntarse es no cuál es el gráfico que voy a usar, sino en realidad cuál es mi objetivo, cuál es mi problemática y qué es lo que quiero demostrar. Entonces, ya
las opciones son menos y nos ayuda a enfocarnos. Por ejemplo, están como estas categorías, hay otras categorías, ¿no? Pero estamos haciendo algo que tiene que ver con geografía, estamos haciendo algo que tiene que ver con flujo de movimiento de alguna cosa, o de parte de un todo, o una distribución, o jerarquía, etc. Entonces, tenemos como distintas agrupaciones de lo que puede ser, o distintas categorías de lo que pueden ser los gráficos. Entonces, después sí, dentro de esa categoría podemos elegir los gráficos. Este es el link, este es un screenshot de una página bastante interesante para hacer ese ejercicio de proceso. Lo van a tener al final de la charla también con unos links. Otro mito es que los gráficos de línea son solo para datos continuos. Y esto es exactamente lo mismo que hablábamos del gráfico de barras. Hay casos donde se justifica, los datos continuos me refiero a, por ejemplo, la clásica es, en el eje X tenemos el tiempo. Entonces, hay casos en los que en realidad los gráficos de línea se pueden usar para otras cosas. Entonces, dependerá del sentido que va a tener la información, dependerá si queremos hacer comparaciones, y algo que me gustó, que alguna vez he usado, es el tema de los periodos. Por ejemplo, podemos graficar resultados de elecciones, o cómo le fue a tal candidato y a otro partido, en las elecciones en el tiempo, pero sería errado, sería equivocado usar líneas, porque claro, entre que fue una elección y fue la otra, pasó un montón de tiempo y yo no sé si esa línea se constituyó correctamente. Entonces se usan, por ejemplo, hay un tipo de gráfico que se llama Parallel Coordinates, que es un eje X categórico con líneas, y puedo unir esas líneas con otras líneas que me indiquen, por ejemplo, un ranking de algo, cómo fue variando el ranking de algo. No necesito valores continuos, sino que son discretos, y puedo ir viendo mi visualización en el tiempo de todas formas, sin necesidad de que sean datos continuos. Entonces un poco es un mito que solo sirven para datos continuos, se pueden usar para otras cosas interesantes también. Si hay data geográfica, hay que hacer un mapa. Esto probablemente lo escucharon, y si se toparon con algún, aunque no lo hayan dicho efectivamente, es la primera idea cuando uno se topa con un dataset que tiene un campito con latitud, longitud, o que tiene un campito que nos dice, por ejemplo, no sé, una comuna o una región de un país o lo que sea. Y la verdad es que no. Y les voy a contar por qué. Porque depende de la importancia que le queramos dar a la información geográfica, y depende del detalle, y también de lo complejo que puede ser la interpretación. Y esto se los voy a mostrar con un ejemplo. Este es un ejemplo del OEC.world, que es el Observatorio de la Complejidad Económica, un proyecto en el que participo y que desarrolla la empresa en la que trabajo, en donde a veces mostramos este mapa, ¿no? No importa de qué sea, son exportaciones de algún bien. Y arriba te dice que el total son 1.8 miles de millones exportados de dólares. Y abajo te muestra el mapa, y tiene una escala de colores, en donde el azul más oscuro es el que más exportó, y el azul más claro es el que menos, o el blanco es el que menos importó o nada exportó. Entonces, teniendo eso en la cabeza, no importa que sea, cuál sea el bien, sino esa es la información. Ahora, podemos entenderlo, podemos entender que China, podemos entender que Estados Unidos tienen un papel preponderante, podemos ver que algo pasa en Inglaterra, ¿sí? O en Reino Unido. Entonces, pero hasta ahí, podemos ver que Rusia tiene un celestito. Ahora, ¿qué pasa si ignoramos la información geográfica y solamente nos concentramos en el dato que queremos transmitir, que es el volumen de exportación? Entonces, si se fijan, tenemos dos gráficos que son exactamente basados en la misma información, pero encarados de otra forma, con otra técnica, en donde, por ejemplo, del lado derecho podemos ver a Holanda, Irlanda, Polonia, Bélgica, que son países que tienen un tamaño muy importante en esta distribución, y en el mapa es imposible verlos porque tienen un píxel de ancho. Entonces, ¿cómo hacemos para no desperdiciar, entre comillas, la información geográfica? Bueno, en el gráfico de TreeMap podemos ordenar, como está ahí, ordenar los países, agrupar los países por continente. Entonces tenemos como un concepto más amplio todavía. Ahora, lo que es Oceanía y lo que es África, en el mapa ocupan un montón de espacio, y en el TreeMap están abajo, muy pequeñitos, no sé si llegan a ver, pero significa que, en realidad, si no tienen la exportación de este bien, al efecto de este gráfico, no me interesa verlo, no me interesa que ocupen un espacio. Entonces, un poco habla de cómo con la misma información podemos encararlo dos veces, y no siempre que hay geografía, dato geográfico, tiene que haber un mapa. Pueden estar las dos cosas y sería mejor. Otro caso en donde sí el dato geográfico es importante es, por ejemplo, cuando estamos haciendo algunos cálculos con esa geografía.
Por ejemplo, latitud y longitud. Esto que ven acá es Buenos Aires y área metropolitana de Buenos Aires. Los puntos naranjas y amarillos son radios censales, son población, donde viven las personas, y los puntos azules son hospitales. Entonces, y el radio de los círculos de los hospitales es el efecto que tienen basado en algún valor, la cantidad de camas o la cantidad de la complejidad del hospital o lo que sea. El punto es que si yo no uso un mapa acá o no uso la geografía para calcular las cosas, la visualización se me complica y no tiene demasiado sentido. Podría hacer un gráfico complementario a este que diga por cada localidad, por ejemplo, cada región o cada provincia, cuántos hospitales per cápita hay o una cosa por el estilo. El punto es que la visualización geográfica funciona cuando los datos geográficos lo piden. Otra, las visualizaciones en 3D están prohibidas. Esto lo he dicho muchísimas veces, pero tiene una excepción, que ahora se las voy a contar. Básicamente, seguramente ya hayan visto, no sé si lo sigue teniendo, pero el Excel, hasta unas últimas versiones, permitía hacer gráficos en 3D, que eran parecidos a estos, y creo que queda claro por qué no hay que usarlos más. Digo, tienen el gran problema de la perspectiva, que las cosas que están más cerca de la cámara del espectador son más grandes que las que están atrás. Otro problema es que las cosas se esconden, hay barras que yo no veo porque están ocultas, entonces hay datos que no tengo. Puedo intuir que son más chicos, pero no lo tengo. Y después está mezclando distintas variables que podrían mostrarse de otra forma, combinadas en otro gráfico. Entonces esa es la primera razón por la que no. Ahora bien, la razón por la que sí es porque está buenísimo y porque podemos hacer cosas en 3D, pero siempre y cuando se justifiquen. Por ejemplo, este es un trabajo que hicimos con una empresa de real estate de Argentina y Brasil que se llama Properati, y lo que hicimos fue básicamente reconstruir las ciudades en base a los planos oficiales que dicen de cada lote cuánto miden, cuánto de área y de altura cada lote, cada edificio construido. Entonces tienen la forma del lote y el edificio. Entonces quedaba una experiencia interactiva en donde podíamos navegar la ciudad, en este caso creo que es Guayaquil, y poder ver, basado en los colores que se le están dando a cada parcela, cuáles son los lugares de comercial o industrial, residencial, etc. Entonces, el 3D lo dejamos para lo que sea en 3D, lo que efectivamente es en 3D. Hay otro ejemplo en donde no tenemos la información completamente precisa de una, al igual que en el anterior, en el que veíamos los edificios. Cuando yo paso por arriba de un edificio, me dice, este edificio tiene 5 pisos. Entonces ahí está la información, lo que pasa es que yo no la veo en el primer momento. Al igual este gráfico que es de altura de un volcán antes de estallar y después de estallar, algo así. Entonces puedo ver rápidamente lo que pasó, sin el detalle total, pero sí puedo ver lo que pasó. Y después está todo esto que se viene y que funciona y que tiene cada vez más adaptación de la realidad virtual, en donde no creo que sea súper útil ver un gráfico como el que está viendo esta señora en realidad virtual, pero sí puede ser muy entretenido. Entonces, también no olvidar que muchas veces usamos datos para generar otro tipo de piezas, no solamente comunicacionales y periodísticas, sino que también podemos generar piezas con datos que tengan que ver con el entretenimiento, con el arte, etc. Hay muchos objetivos. Entonces, esa posibilidad tiene que estar abierta porque puede surgir alguna idea interesante basado en una nueva plataforma, que es el 3D. El 3D realidad virtual. Este es otro ejemplo, que probablemente lo vieron, es de Reuters, y hicieron, ahora no me acuerdo si es por año o algo así, es como cuánto plástico se tira en un año, o incluso menos, ahora no me acuerdo bien la escala, pero el punto es que en un solo gráfico, yo no necesito saber que son 14.000 millones de toneladas porque no puedo procesar un número tan grande. Pero en el momento en que me muestran que toda la costa este de Manhattan está cubierta con una montaña de plástico de lo que se tiró en un año, o no me acuerdo cuánto, lo entiendo. Lo entiendo aunque no tenga el número correcto y puedo generar un impacto en base a eso. Esta es una imagen, igual me parece que no era interactivo, pero me parece espectacular como ejemplo de estos 3D, sí, estos 3D son los que sirven. Otro mito es que necesitamos programadores para poder visualizar, muy a mi pesar, cada vez los necesitan menos, y eso es lo más importante porque
podemos progresar todos y podemos hacer mejores gráficos todos. Eh, Esto es simplemente que estamos encorsetados, digamos, con los gráficos que son estándar, y no tanto. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. Hay muchos servicios los cuales podemos usar, y también dependerá de la visión que tenemos, ¿no? Porque si queremos hacer un gráfico que es súper específico para responder esto, como esto que veíamos de generar la ciudad en 3D y la montaña, digo, ahí necesariamente hay que tener un equipo más amplio con otros roles, pero el punto es que hoy, con conocer cómo funciona Excel, digamos, la funcionalidad de Excel, uno podría generar gráficos que son gratis, embebidos en nuestro sitio, con calidad, y que se ven bien en mobile, y que respetan varias de las reglas que vamos a ver más tarde. Entonces, se pueden hacer cosas sin ser programador, y más que lindas. Hay varios servicios, les voy a nombrar algunos. Hay uno que se llama Infogram, que también uno entra a sus datos y genera como el output de esos datos son eh, embebibles. Tableau, seguramente lo escucharon nombrar. Tableau tiene algunos problemas con mobile, a veces no funciona del todo bien en mobile, pero también tiene una cantidad de gráficos espectacular, y lo bueno es que es como al usuario final es muy amigable. Raw Graphics, este es interesante porque tiene gráficos que son poco comunes. No se preocupa en hacer gráficos de barra o de línea o de torta, hace gráficos que son un poco más complejos, y eso le da un doble valor porque son genéricos. Entonces uno puede poner la data que quiera y generar jerarquías, ahí se ven áreas apiladas o lo que sea. Flourish, que empezó creo que hace como unos 2 años, así como aparecer, y ahora está presente en un montón de redacciones que se dedican a datos, y hace unos gráficos espectaculares y bastante simples. Algunos tienen planes gratuitos, otros tienen planes pagos, otros tienen, si uno es estudiante o non-profit o algo así, puede aplicar y le dan como una membresía que puede acceder a todos los mapas, toda la variedad. Y después tenemos Data Studio, más del estilo dashboard, pero también nos sirve porque está como dentro del ecosistema de Google, que nos permite, bueno, tener ahí mismo Drive o lo que sea, o incluso el Google Colab, que son los scripts de Python, en donde yo puedo preprocesar cosas ahí y luego mandarlas a estudio. Es como súper ágil que esté en ese ecosistema, y aparte puedo crear dashboards basados en sus productos también. Estos son solo algunos, hay un montón, y por suerte todos tienen como una versión gratis reducida que podemos probar y ver si nos sirve, y después si no tienen las versiones pagas, que depende también, hay muchas accesibles. Asimismo me contradigo y digo, con este programita lo haces en 5 minutos. Esto lo escuchamos también un montón de veces. Es mentira, jamás son 5 minutos, y las herramientas que le acabo de mostrar, que son online, que algunas son gratuitas y que me permiten embeber, son solamente la parte final del proceso de la visualización, y eso es un poco lo que quiero hablar en estas reglas de oro, entre comillas. Solamente era un nombre para que vinieran a la charla. No hay reglas de oro, lo siento, pero la idea es que lo más importante de todo es el proceso. Entonces, este proceso de entender cuál es mi objetivo, a dónde voy, qué es lo que quiero plantear, en el último eslabón tiene la creación de la visualización, y en ese eslabón es donde entran los programitas, entre comillas. Entonces, tengámoslo en cuenta, hay un montón de pasos antes para cometer todos los errores que tengamos que cometer, y el último paso es el del resultado, es el de tener la visualización hecha con la menor cantidad de errores posible. Entonces ese es un poco el objetivo, y las reglas de oro son las que no existen, como les decía. Solamente hay procesos, hay equipos y hay algunos principios que tenemos que tener en cuenta, que algunos son como muy conocidos, como reglas conocidas, y otros son muchos de los que yo me topé en mi trabajo, y muchos errores que también cometimos con mi equipo. Entonces, para empezar con esto, básicamente es importante tener un equipo y tener distribuidos roles. No significa que haya un rol por persona, eso sería demasiado pedir, pero sí tener diversidad dentro del equipo, tener distintas culturas, ojalá, tener distintas disciplinas, completamente posible. Entender que la forma en la que vemos las cosas cambia completamente de acuerdo a cómo nos formamos, de acuerdo al consumo cultural que tuvimos o dónde nacimos. Y eso, cuantos más ojos haya puestos en el producto que vamos a hacer, va a salir mejor.
ese licuado de cerebros solo trae cosas buenas. Entonces, le puedo constatar esto, me consta completamente en los equipos en los de trabajo, gente de antropólogos, gente de sociología, gente de diseño, de UX, de base ingenieril, si queremos decir ingeniería, gente del data science, científicos más duros de la física, etc. Toda esa gente tiene algo para aportar seguro y tiene algo para mencionar cuando no lo vimos venir. Cuando nosotros metidos en el trabajo del proceso no lo tuvimos en cuenta. Entonces, la mejor norma de calidad es tener equipos o ojos distintos mirando lo que hacemos y dando opiniones. Y sobre todas las cosas, honestidad del equipo, en donde no podemos tener, no podemos ofendernos. Siempre el feedback tiene que ser lo más honesto posible, ¿sí? Es un poco la idea. Después, algo interesante cuando trabajamos en equipo es simplificar las interfaces. Esto de, ok, los de diseño, los de programación y los periodistas, por ejemplo, si estamos en una redacción. Entonces, simplificando las interfaces, que son las uniones entre esos grupos, evitamos roces, trabajamos más rápido y trabajamos mejor. Entonces, por ejemplo, este es un proyecto que hicimos en el año 2015, 2016, 2015, para las PASO, para las elecciones de Argentina, en donde era un interactivo que tenía que salir en dos diferentes diarios a la vez, y que teníamos que llevarlo adelante y íbamos a ir completándolo mes a mes. Si se fijan, hay 3 meses ahí, y los periodistas iban a ir analizando todas las entrevistas que daban cada uno de los principales candidatos, e iban a intentar decidir cuántas frases de las que decían eran chequeables o no, cuántas eran posiblemente chequeables y cuántas no. Entonces le daba como a cada candidato cuán concreto era, ¿sí? El que, en este caso, el que más concreto fue, salió tercero. No sé qué significa algo, pero bueno, el punto es que había que resolver ese tema. Entonces, yo me ocupé del frontend, había otras personas haciendo como el diseño, con el cual yo estaba muy en contacto, y un tercer equipo que era el de investigadores, que era un montón de personas que todos los meses, todos los días, durante 3 meses, iban revisando estas entrevistas. Entonces, la interfaz más simple que encontramos fue Excel, fue un Google Drive, un Google Spreadsheet, en donde definimos los campos, definimos la forma en la cual ordenamos las cosas, definimos las reglas de cada campo, y a partir de ahí era, periodistas, completen lo que tengan que completar en este Excel con el formato que dijimos, ¿sí? Porque tenían validaciones, tenían fórmulas, todo. Y yo me encargo de sacar lo que sea de este Excel y procesarlo. Entonces era un poco el ir y venir, ¿sí? Y este mismo proceso de interfaces simplificadas usando Excel lo hicimos un montón de veces. Entonces, Excel en Google Spreadsheet nos provee que muchas personas pueden entrar al mismo tiempo y cambiar cosas, qué sé yo, y a través de una API o de algo que nos sirva para conectar eso, desde el punto de vista de programación, podemos usar esa información para renderizar nuestra visualización. Entonces había responsabilidades bien separadas y una interfaz que era simple, que todos podíamos entender. Entonces, es una recomendación para los equipos y los procesos de trabajo. Después, como ya les comenté, definir la causa. Soy investigador, soy un artista, soy fact-checker, quiero hacer periodismo de datos, soy un medio y quiero mostrar algunas cosas, soy estudiante y necesito visualizar mi investigación, o lo que sea. Definir esa causa al principio de cualquier proceso. La información y la efectividad de una visualización va a tener que ver no solamente con cómo se termina viendo, sino con los datos de origen. Si tengo datos malos no voy a poder hacer nada, y con la narrativa y el contexto que acompañe a esa visualización. Y ahora les voy a contar un poco más sobre esto, pero creo que se entiende porque todo lo que leemos, todo lo que ponemos junto a la visualización es lo que las personas van a leer. Y cuanto más claros seamos, cuanto mejor contexto tengan, nuestro gráfico va a funcionar mejor. Nuestro gráfico solo, sin títulos, podría fallar estrepitosamente, probablemente. Otro tip, otra cosa interesante es que siempre hay que validar lo que queremos decir con expertos. Y este es un gráfico de USA Today que tiene un montón de problemas desde el punto de vista de visualización, pero dice, bueno, ¿cómo es de dónde sale la marihuana de Colorado, a qué otros estados llega? Eso es lo que dice. Y lo más terrible de todo es que ese estado que está resaltado en azul oscuro no es Colorado. Entonces, digo, cuanto más personas haya mirando, es Wyoming. Cuanto más personas haya mirando esto,
cuanto más, ni siquiera se necesitaba un experto en este caso, pero llevé el ejemplo al extremo para que sea evidente, se necesitaba alguien que sepa dónde quedan los estados, nada más, y que te corrija y que puedas hacer el gráfico correctamente. Después no sé para qué están las flechas, es como complejo todo el gráfico, pero el punto es validar si yo soy periodista, yo soy un desarrollador y estoy trabajando en una visualización que tiene que ver con salud, sí o sí necesito que en algún momento del proceso algún experto me acompañe, me ayude, me diga si estoy viendo bien los datos, si estoy trabajando con datos de un censo, que son datos muy grandes y técnicamente complejos, que alguien de Data Science me explique y me diga cómo procesar, cómo leer correctamente esos datos. Eso es muy importante para no tener errores después y, y para mantener la credibilidad y un montón de cosas. Entonces, recomiendo siempre el chequeo con expertos, ojalá dentro del equipo, si no se puede, chequeos esporádicos. Después, otro tip es aprovechar bien la plataforma, conocer la plataforma en la que vamos a trabajar. Por ejemplo, me apareció primero esta imagen, pero era la otra, no importa. Cuánto podemos aprovechar los gestos que tiene nuestro teléfono para hacer la visualización más nativa, que se note más preparada para lo que es el teléfono móvil, para que funcione si no podemos hacer clic en todas las cosas, que haríamos desde un desktop. Es interesante explorar eso, conocer bien la plataforma, y hablando de nuevo de COVID, en la última semana salió esta etapa de The Guardian, que fíjense qué excelente uso de la plataforma, conocen perfectamente, conociendo y aprovechando perfectamente todo el espacio de la primera plana para hacer un gráfico que, si se fijan, no tiene ejes, simplemente es la línea roja, y para especificar correctamente cuán grave fue la caída de lo que se está mostrando en el primer mes de cuarentena. Entonces, no necesita demasiados datos, solamente necesita hacer highlight en esas fechas específicas donde pasaron algunos hitos, y no necesita explicarte que fue terrible. En el momento que vos se alinea al final de la hoja, entendiste todo. Entonces, comprendiendo la plataforma, podemos sacarle muchísimo más jugo y muchísimo más provecho. No hablo del desktop y de los monitores grandes porque es lo que más usamos y lo que más acostumbrados estamos a usar, pero hay que pensar en todo de acuerdo al objetivo, ¿no? Siempre. Y algo para los que programamos es como toda una tarea, pensar las cosas ya a esta altura del 2020, pensar siempre las cosas mobile first. Siempre que la primera opción es que alguien lo abra desde un teléfono, entonces tiene que andar y tiene que verse bien. Otro tip es pongan atención y triple, doble, cuádruple chequeen siempre las escalas para que no pasen estas cosas. Por ejemplo, acá si ven, hay unas escalas medio extrañas en donde, por empezar, no hay ejes tampoco, entonces esos gráficos, los gráficos de barra tienen como regla que siempre tienen que empezar en el 0, porque los gráficos de barra yo los entiendo por la altura. Si no, tengo que usar otro tipo de gráfico. Podría usar un gráfico de líneas sin el 0, pero también es delicado lo que quiero mostrar. El punto es que cuidado con las escalas y respetémoslas siempre. Si no, podemos pasar porque queremos hacer alguna operación o lo que sea. En este otro ejemplo, se ve, por ejemplo, que esto es un folleto de turismo. Entonces, en una determinada ciudad, Townsville, te dicen cuánto llueve alrededor en los meses del año y qué temperatura hace en los meses del año, en el mismo gráfico, con la misma escala, por lo cual la temperatura es imposible de ver si hay alguna variación entre el invierno y el verano. Asumo que sí, porque quizás si veo bien hay una pancita en junio-julio, pero ni siquiera lo puedo saber. ¿Por qué? Porque las variaciones de temperatura entre el mínimo y el máximo son muy chicas, y las variaciones para llegar a ese 300 milímetros de lluvia y el cero, que es probable que haya cero, son muy grandes. Entonces, no tiene sentido mostrar este gráfico, estoy desperdiciando la información de temperatura, nadie lo va a poder leer bien. Solución: o pongo dos ejes, pongo otro eje del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, o hago dos gráficos y no pasa nada. Entonces, cuidado siempre con las escalas, prestar atención a las escalas a que sean correctas. Este fue un caso que pasó acá en Argentina, que como formo parte de esta comunidad de datos y demás, somos un montón de personas que estamos como todo el tiempo hablando y mirando de lo que pasa en los medios y los gráficos que se generan en los medios, y salió esta encuesta que se hizo una intención de voto
del diario Clarín, y ocurrió esto, que si se fijan bien, la escala, por más que no veamos el 0, empieza en el 0, asumimos que empieza en el 0, y la escala entre el 33 y el 29 no condice, y la del 29 para abajo podría llegar a ser, pero tampoco estamos muy seguros, y después tampoco es que sumaba 100, ¿no? Entonces tenía como varios problemas. Pero el punto es que la escala estaba mal, y este es un diario, en ese momento era opositor al gobierno, entonces era probable que quisiera instalar una imagen. Alguien desprevenido podía mirar esto y decir, ok, bueno, ya esto es intención de voto, ya ganó el senador, ¿no? Ya está, ya consiguió su banca. Pero el punto era que había un bug, había un error, entonces nos pusimos en contacto con la persona o el equipo, algunos de la comunidad tenían ese contacto, se lo pasaron, y a los pocos minutos lo arreglaron, y si fíjense cómo era el gráfico antes y cómo es el gráfico después, en donde había un problema con que los valores se arrastraban una línea hacia abajo. Era un bug de programación en donde no estaban bien asociadas las barras. Entonces, fíjese cómo cambia la forma de percibir una intención de voto o la otra, sin mirar los números, que es lo que en general se hace, se miran los colores y las barras. Entonces, para tener en cuenta, doble chequeen siempre las escalas. Proyecciones de mapas. Es un tema que me encanta y podríamos hacer una charla de esto, pero vamos a hacerlo rápido. Proyecciones de mapas hay un montón. Con proyecciones me refiero a la forma en la cual representamos algo que es esférico, cómo lo representamos en un plano. Y hay muchísimos, son algoritmos que hacen cálculos para hacer traspaso de puntos de una esfera al plano con distintas distorsiones. O sea, de acuerdo a la proyección que uso, estoy distorsionando una u otra parte del mundo. Entonces hay un montón miren, tengo como varias páginas de distintas proyecciones. Esta es como bastante peculiar. Esta es como, algunos dicen que esta es como la que más respeta la real forma de los países y de la Tierra, con una distorsión mínima. La que más la que estamos más familiarizados a ver es esta, la de Miller o la de Mercator, ¿sí? Son las dos que más estamos en contacto todo el tiempo, pero lo más interesante es que, a pesar de que seamos con las que estamos más familiarizados, siempre tienen una distorsión. Y hay un método para poder ver esta es una de las que más me gusta a mí, porque ayuda a no distorsionar tanto, pero igual tiene problemas. Entonces lo que se hizo fue una forma de evidenciar cuán distorsionado está una proyección, es esta de poner estos Tissot points, en donde separamos el mundo en una grilla, ponemos un círculo y distorsionamos con la misma proyección que distorsionaríamos los países, y ahí se puede ver perfecto cuán raro se ve y cuán grande se ven a medida que vemos los polos, cuán distorsionado está. Por ejemplo, esta es la misma técnica sobre Mole White Projection, la proyección de Mole White. Entonces, podemos ver que los óvalos que están más cerca del polo, lo que está más cerca de ser un círculo es lo que está en el ecuador, y ni siquiera, porque está estirado verticalmente. Entonces, todo el tiempo vemos distorsiones, y la única forma de verlo como corresponde es desde la estación espacial. Así que tenemos que conformarnos con alguna de estas proyecciones. Por ejemplo, esta es la de Mercator. Fíjense cómo está súper exagerado lo que está cerca de los polos, e incluso hacia arriba también. Acá hay otra más. Algo divertido de las proyecciones es que también podemos usarlas a nuestro favor para deformar las cosas según nos convenga. Por ejemplo, estuvimos haciendo un proyecto en donde necesitábamos tener un mapa de España para marcar sus provincias y las exportaciones dentro de esa provincia. Y lo que ocurría es que todo esto que ven en azul es el territorio español, incluso las Islas Canarias, que son las que están más al sur, mucho más cerca de África que de Marruecos y de Sahara, que de España en continente. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Cuando nosotros agarramos el sector que determinamos como España, España en sí, que era la parte continental, nos quedaba muy chica. En la pantalla necesitábamos aprovechar más. Entonces, ¿cómo hacen en los mapas impresos para hacer eso? Hacen esos cuadrados que ven ahí, ese cuadrado negro en la esquina inferior izquierda del mapa impreso, en donde dicen, y también tenemos las Islas Canarias, ¿sí? Que se nos van de este mapa cuadrado, queremos mostrar el continente bien grande, la parte continental bien grande,
y esta parte, como está lejos, la agrego, la pego encima en una parte de agua. Entonces, con la visualización de datos se puede hacer eso con lo que se llaman las proyecciones customizadas. Entonces, por ejemplo, este es el resultado final de nuestro mapa, en donde, si ven, las Canarias, que deberían estar mucho más lejos, están mucho más cerca y más grandes, o sea, es el equivalente a cortar y pegar en el agua esa otra parte. El punto es que acá lo que necesitamos mostrar es otra cosa, no necesitamos mostrar la distancia entre Canarias y el continente, si no estaríamos equivocándonos, pero lo que queremos mostrar es la distribución de las provincias. Y Canarias forma parte de una provincia también. Otro ejemplo de ese es esta otra proyección, que Estados Unidos, Alaska es parte de Estados Unidos, Hawái es parte de Estados Unidos, Puerto Rico es considerado parte de Estados Unidos, entonces es un país que tiene muchísimas partes de territorio mucho más lejos, y a partir de ahí, cómo las traemos más cerca para poder mostrarlas bien en el continente. Esa es un poco la idea. Las estadísticas, nociones de estadísticas, tener mínimas nociones de estadísticas. ¿Cómo hacemos para tener una gráfica que funcione bien? La idea es generarla basado en estadística, para no confundirnos con los números, para ser claros en lo que transmitimos. Entonces, por ejemplo, esta es la famosa curva de COVID, que todos vimos alguna vez, y tiene escalas logarítmicas, que el común de las personas no las usó ni las vio nunca. Entonces, había que explicar estas escalas no logarítmicas, y el Diario de la Nación lo hizo de una forma creativa, que fue, por empezar, agregó, se me fue, perdón, agregó, ven que hay una línea, justo abajo de la diagonal dice peor, y abajo en el ángulo inferior derecho dice mejor. Entonces, básicamente lo único que tenés que saber es que si estás cerca de la diagonal, estás mal, si estás lejos de la diagonal, estás mejor. Y esas son las distribuciones de los distintos países. Y ahí pueden verse las curvas y pueden explicarse un concepto difícil, como es el de las escalas logarítmicas, para que cualquiera lo pueda entender. Vamos a avanzar rápido. Escalas de colores. Tener en cuenta todos los problemas que existen con las escalas de colores, tener en cuenta, esto es fácil porque acá el rojo y el azul está bastante claro cuáles son los demócratas y cuáles los republicanos, siempre fue así históricamente, entonces ellos no tienen problema para nada, pero hay muchos casos en donde sí, no cometer este tipo de errores, en donde hay colores que son tan parecidos que es imposible de identificar, siempre tener en cuenta la escala categórica más larga, todos los problemas así de colorblind, de personas que perciben los colores de diferente forma. Esta es la protanopía, en donde estos dos colores de la izquierda se ven igual, quizás algunos de ustedes estén viendo los dos gráficos igual. Tener en cuenta también cómo usar las escalas que no son categóricas, que podrían ir de un color a otro. Hay algunos que recomiendan usar siempre el mismo color, y uno más cerca del blanco y otro más cerca del oscuro, también puede funcionar. Otra máxima es que siempre tiene que funcionar, ya les decía, en el celular tiene que andar siempre, aunque mostremos menos cosas, aunque sea más reducida la interacción que pueden llegar a tener, mostremos siempre todo tiene que funcionar bien, no se puede romper. Este es un ejemplo que hicimos en interactivo, en donde había mucho texto y muchas contenido, en donde cuando uno lo pasa al mobile, se ve más reducido, el texto se ve afuera, hay otro tipo de interacción. Se ven unos botones más grandes para poder hacer clic. Por otra parte, cuidado con combinar gráficos. A veces, en el afán de seguir... ¿Me están hablando? ¿Estamos bien con el tiempo o me pasé? ¿Puedo ver la pantalla? Bueno, voy a seguir porque no... Entonces, combinar gráficos. Cuidado con combinar los gráficos. Hay algunos problemas en donde se genera confusión, ¿sí? Por esta parte, por ejemplo, este gráfico es como por qué hay una torta dentro de dos ejes, digamos, hay otras formas de graficar este tipo de cosas. Probablemente con mucho equipo y con más ojos que miren no nos pasaría. Otro ejemplo de poner sobre un mapa unos gráficos de área. No sobrecargar los gráficos, de menos es más, esto que hablamos antes tiene que ver con lo mismo. Cuando mostramos menos información es más clara. Acá no había ninguna necesidad de poner las banderas en esas barras, porque los nombres de los países están abajo y además están en la escala, o sea, era una triple complicación. Acá hay muchos números arriba de cada pelota,
y no estamos muy seguros de lo que significa cada uno, entonces quizás menos carga es más información. Siempre traten de medir todo lo que hacen, si estamos hablando de digital. En este caso, por ejemplo, es uno de los controles que tenemos en el Observatorio de la Complejidad Económica, en donde tiene muchos switch y muchos select para interactuar con la información. Entonces, estamos trabajando ahora mismo en tratar de identificar cuándo las personas usan efectivamente esos switch, cuál es más importante que otro, quizás para cambiarles el orden o la relevancia para que la visualización funcione mejor. Siempre midan todo, las visitas por supuesto, pero mejor si pueden medir la interacción. Considerar los casos borde. Esto es interesante para la información que es dinámica, que sale de una data que es dinámica. Por ejemplo, acá nadie pensó que podía haber 0 tiros al arco, entonces la barra queda desplazada, habría que tener otra solución. Este es otro ejemplo. No sabemos bien si estamos hablando de barras o de qué estamos hablando, pero los nombres de los candidatos tapan mucha barra y nadie consideró que podía haber más de tres letras en ese nombre, entonces quedó medio raro este gráfico. Después, otra muy importante es que no podemos, el objetivo de leer, perdón, lo que el usuario va a terminar leyendo, esa es la responsabilidad de las personas que hacen la visualización, pero no tenemos responsabilidad sobre lo que terminan interpretando. Entonces, hay que ser lo más claro posible en lo que efectivamente puede leerse en la visualización, para tener el menor error de interpretación posible. Lamentablemente las personas cuando leen igual le aplican su propio sesgo, entonces hay muchos casos en los que no se puede luchar, pero hacer el mejor trabajo posible que esté a nuestro alcance. En este caso, hacemos un párrafo y lo mismo lo ponemos en el gráfico para que quede claro. No hay conclusiones, simplemente datos que salen de la misma información. Creció tanto por ciento, bajó tanto por ciento. Por ejemplo, este es un gráfico poco claro, en donde se compara la gripe común con el COVID en Corea del Sur, y no queda claro si la gripe común es de Corea del Sur o no, y tampoco queda claro cómo compararlas, porque si se fijan en el eje X, los espacios de la edad, los buckets de la edad, de 0 a 4 años, de 5 a 17, etc., son distintos entre COVID y la fiebre, entonces también es muy difícil de comparar. Pero alguien en Twitter sacó esta conclusión, viendo ese gráfico, dice, las personas menos de 60, el coronavirus es menos peligroso que la gripe común, estacional. Y no es eso lo que, o sea, nadie podría llegar a esa conclusión, a menos que quieras llegar a esa conclusión y te convenzas de que el gráfico te dice eso. Siempre simplificar, siempre simplificar. Lo que pasa es que muchas veces se dice simplificar en cuanto a elementos, ¿no?, de la pantalla, menos es más. Pero siempre se dice que el objetivo primordial de la visualización es simplificar, y muchas veces nos pasamos de vuelta en eso y caemos en otro problema que es hacer cosas demasiado simples, demasiado creemos que las podemos preprocesar, pero la realidad es que igual la visualización de datos lo que tiene que buscar es clarificar y traer un poco de luz al problema y no algo que ya sabíamos, y mucho menos complicar. Entonces, siempre tener en la vista que lo que intentamos hacer es clarificar, algo que es lo contrario a lo que hace este gráfico, por ejemplo. No es ni simple ni es claro. Entonces, vuelvo al gráfico que habíamos visto antes, es algo difícil, te lleva un tiempo la exploración, te lleva un tiempo entender cómo funciona. Acá estaba la explicación que hicieron ellos en diseño. Básicamente, a la persona que no está relacionada con esto, que es complejo, le dice, si está sobre la línea, está mal, si está para abajo de la línea, está bien. Entonces estamos clarificando algo sin simplificarlo, porque la complejidad la sigue teniendo y la forma de visualizarla es la correcta. Y por último, una frase que escuché por ahí y me quedó, no sé bien quién la dijo, pero me gusta como para cerrar, que es: con datos se puede mentir, pero sin los datos es imposible decir la verdad. Gracias por escucharme.